Buenas noches a todos. El tema que hoy vamos a tratar de abordar en pocos minutos es un tema que una hermana me estaba pidiendo que lo veamos y lo vamos a tratar un poco por arriba, porque teóricamente todos los que han hecho los discipulados, todos los que leen un poco la Biblia entienden estos conceptos. Entonces vamos a ir tratando de ir lo más rápido posible, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, el despertar de los dones. ¿Por qué el despertar de los dones? Porque cuando uno acepta a Cristo como Salvador, el Señor nos da dones. Todos sabemos lo que es eso. Yo sí sé. Pero ustedes, ¿qué tal? ¿Qué son los dones? Más fuerte, más fuerte. Un regalo precioso que nos da Dios. Un regalo precioso es la salvación. Un regalo precioso es la redención. Pero este es un regalo que nos equipa. Nos va a dar herramientas el Señor para poder servirlo mejor. Dice ahí el pasaje, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este pasaje, muy conocido por todos nosotros, tiene mucha enseñanza como introducción. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. Yo a veces he escuchado que dicen así, yo no tengo ningún don. ¿Puede ser? No. ¿Por qué no? Yo soy medio inútil. No tengo ningún don. Yo simplemente vengo, me siento en la iglesia, caliento un poco la silla, algunos los bancos, y en eso solamente puedo hacer porque no tengo capacidad. ¿Puede ser? Puede ser en apariencias. Puede ser en apariencias. Pero el Señor es rico en misericordia y no es así. Y no es así. En el momento que aceptamos a Cristo, a cada uno, fíjense el pasaje, a cada uno se le ha dado un don. El tema es saber qué don. Eso es bastante difícil a veces. A ver, levanten las manos. ¿Quién sabe qué don tiene? Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, pero acá hay como, pongamos 10 y acá hay como 50, ¿viste? No puede ser esto. Quiere decir que ahí está, somos 11. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo comienza el título? El despertar de los dones. Los dones están. El Señor no se niega a sí mismo. El regalo está presente. Pero ¿qué pasa si nosotros recibimos un regalo y lo dejamos en la caja? ¿Sabemos de qué don hablamos? ¿Sabemos de qué regalo nos da el Señor? Y si lo tenemos dentro de la caja y no lo usamos, ¿sirve para algo? El despertar de los dones. Nosotros cuando aceptamos a Cristo somos pequeños bebés en Cristo. Espiritualmente hablando, somos niños en Cristo. Y los niños, si nosotros le regalamos una motoneta, ¿qué puede hacer un niño con una motoneta? Poca cosa. La realidad es esta, que el Señor nos ha dado a todos, sin exceptuar ninguno, don. Pero nosotros nos tenemos que preocupar para descubrir cuál es el don que el Señor nos ha dado. Dice ahí, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. No hace excepción de persona. Ministrelo a los otros. ¿Qué significa ministrelo a los otros? Administrelo a los otros. Quiere decir que el don no es para mí. Miren qué bueno que soy. Soy un evangelista. Qué bueno que soy un maestro. Qué bueno que soy un hermano que tiene el don de generosidad, de dádiva. Fíjense, tengo un don. ¿El don para mí o para mis hermanos?
Los dones no son para nosotros, son para los hermanos. ¿Qué dice el pasaje? Ministrelo a los otros. A los otros. Fíjense que en un pequeño pasaje de la Biblia encontramos conceptos y enseñanza que a veces no se entiende bien. Estamos hablando de tiempos en los cuales escuchamos de grandes pastores, grandes apóstoles, que eso también tendríamos que verlo, pero parecería que la gloria es para una persona, para la que está plantada acá adelante. Pero los dones, dice la palabra del Señor, que es para los otros, no para nuestro ego, no para que nosotros sintamos que somos importantes. Ministrelo al otro. Como buenos administradores, y esta frase es arrolladora para mí, es increíblemente rica, profunda, difícil de entender. Cuando vamos avanzando en estos pensamientos de esta noche, nos vamos a dar cuenta que realmente es difícil definir esta frase. Administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme, cosa que toma muchas formas. La multiforme gracia de Dios. ¿Qué será esta de la multiforme gracia de Dios? Las riquezas del Señor son infinitas. Su poder no puede ser de alguna forma cuantificado, calculado. Y ese Señor poderoso vino a tu vida y trajo un don, o tal vez más de un don. ¿Para qué? Para que lo sirva para la iglesia. Y entonces cuando nosotros nos decimos que no tenemos dones, que tenemos dones para nosotros mismos, o que no entendemos nuestro don, es porque no estamos invirtiendo tiempo en despertar nuestros dones. Están de alguna forma dormidos. ¿Saben? Para que se entienda un poco mejor, hay algo que cuando yo era chico no aceptaba, no lo quería. Era, para mí, jugar a la pelota era lo más grande del mundo. Y cuando crecí un poco más, lo más grande del mundo era ir al gimnasio y jugar a la pelota. Y odiaba leer. Odiaba leer. Si podía eludirlo y ver las cosas con dibujitos, me encantaban las cosas con dibujitos, los libros con dibujitos. ¿Para qué leer? Pero un hermano vino un día y me dijo, ¿sabes qué? Vos tenés que empezar a leer como por obligación. Y un día se va a convertir en un placer. Yo le dije, no, me estás macareando. En la adolescencia le dije, está diciendo pavada. Pero al paso del tiempo fui entendiendo que realmente se ha convertido en un placer. Y a través de la lectura, a través de estudiar, a través de esforzarse, de pronto se convirtió en un placer. Podemos crecer, pero te tenemos que dedicar tiempo. Podemos descubrir los dones y despertar nuestros dones, pero encierra un esfuerzo, encierra un sacrificio, encierra dar tiempo, dar tiempo. Si nosotros no le damos tiempo a nuestros dones, nunca van a despertar, jamás. Tenemos que pedirle al Señor que despierte los dones en nuestra vida. Pero bueno, avanzando un poco, porque este es el repaso, es lo que deberíamos saber. Porque en esta noche yo me gustaría ver los dones conflictivos. ¿Alguien sabe qué son los dones conflictivos? ¿Cuáles son los dones conflictivos? Los que van al instituto bíblico. Los dones conflictivos. Dones que no están en vigencia. ¿Cuáles son? Don de lenguas, dice acá la hermana Adriana. Don de profecía, ¿qué más? Sanación. ¿Qué más? Porque empezamos a caminar sobre terreno como hielo.
¿Por qué digo que son dones conflictivos? Porque las iglesias no están de acuerdo. Porque algunos dicen que no son vigentes y otros dicen que son vigentes. Y hay denominaciones por estos motivos. Ustedes a veces dicen, ¿existen iglesias que son diferentes a nosotros? Sí. ¿Y por qué hay iglesias que son diferentes a nosotros en su culto, en su forma de entender la palabra? Justamente, esto es una raíz. Los dones hacen una diferencia de cómo los entendemos. Por eso se han vuelto conflictivos. Yo no puedo estar con una persona que opina a veces distinto a mí. Y a veces no podemos entendernos muy bien. Un ejemplo. Un día voy de visita a una asamblea y una chica me pregunta, y una asamblea que teóricamente de la misma denominación que nosotros. Y me pregunta, ¿vos recibiste el don de lengua? Mira, no, nunca recibí el don de lengua. Bueno, entonces sos inconverso. Y bueno, no, yo a los 8 años acepté a Cristo como mi Salvador, en la escuela dominical con una maestra. No, pero si vos no recibiste el don de lengua, no hablaste del don de lengua, no sos creyente. En ese momento yo tenía más o menos 14 años y me quedé pensando, ¿no seré creyente yo? ¿Seré inconverso entonces? No, pero no. Lo pensé unos segundos, pero dije no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice que el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, de que soy hijo de Dios. Entonces digo, no, yo soy hijo de Dios. Tal vez no estoy entendiendo en ese momento de lo que es el don de lengua. No lo entiendo, no lo he sentido, no lo he vivido, pero yo sé que soy un hijo del Señor y que mi salvación está segura. Pero esa hermana, y era mayor a mí, tenía como, no sé, 26 años la chica, me dejó así pensando. Y esas cosas que discrepamos y no las entendemos completamente, hace que nos dividamos. Pero con el paso del tiempo, el Señor, desarrollando nuestros dones, nos va enseñando las cosas correctamente. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales. La palabra que define es charisma. Y la palabra charisma es justamente la traducción en nuestra Biblia de dones espirituales. ¿Y qué significa en el griego charisma? Significa don espiritual, don gratuito, favor divino. Eso significa dones espirituales. Y cada una de las interpretaciones o traducciones nos acerca a una definición o a una verdad bíblica. ¿Es un don espiritual? Sí. Es un don espiritual porque viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El Señor, cuando arriba a nuestra vida y entra a través del Espíritu Santo como un sello, como las arras de nuestra fe, como dice el capítulo 2 de Efesios, en ese momento, capítulo 1 de Efesios, en ese momento, aparte de ser sellados con el Espíritu de Dios, nosotros recibimos dones espirituales. La segunda acepción dice don gratuito. No tenemos que pagar para recibir el don de Dios. Si yo de alguna forma soy un hermano que tengo el don de servicio, no tengo que estar pagando para recibirlo. O si tengo el don de maestro, no tengo que estar pagando para recibirlo. El Señor nos regaló con la salvación un don. Tercera acepción, favor divino. Es por gracia. Es un favor que Dios nos da. Pero ¿es un favor para que lo guardemos para nosotros o es un favor que hace el Señor a la iglesia? Es un favor a la iglesia. Porque el don es para los otros, no para mí. A veces cometemos este error. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Sí, algunos me dicen que sí, más o menos.
3 personas reciben talentos, monedas, ¿sí? Uno una, otro 5, ¿sí? Y uno la hace producir al 100%, el otro al 100%, pero uno comete un error. ¿Qué hace? La esconde, la esconde, la entierra. Como los piratas, ¿no? Que enterraban los tesoros. Cuando vuelve el Señor le dice, ¿vos cuánto produjiste? Y yo la hice producir al 100 por 1. ¿Vos? También. ¿Y vos? No, yo por las dudas, Señor, para no perderla, la enterré. ¿La enterraste? No me agrada. No era la idea. Como dicen hoy los chicos, no es por ahí. No es por ahí. ¿Por dónde es la cosa? En hacerla producir. ¿Vos recibiste un don? ¿Nunca lo hiciste despertar en tu vida? ¿O era para enterrarlo? Era para darlo a tus hermanos. Era para hacerlo producir. ¿Qué hizo el Señor con aquel que lo enterró? Se la sacó. ¿A quién? Al que produjo más. Acá el secreto es producir más. Uno le hizo producir por 10, perfecto, y ahora te llevas 11. Pero no trabajaste por ese uno, no importa. ¿El otro no la hizo producir? Vos vas a tener lo que le correspondía a él. A veces se ríen cuando yo digo que hay que ser ladrones de bendiciones. ¿Cómo estás diciendo que hay que ser ladrones de bendiciones? Sí, hay que ser ladrones de bendición y lo sostengo. Cuando lo entienden al concepto se ríen. Cuando lo piensan un poco más, lo entienden. Tipo, el Señor te ha dado dones a vos. ¿Para qué? Para que andes sobre esos caminos. Pero vos no lo haces producir. Pero voy yo y me doy cuenta que hay una necesidad que la tenías que cubrir vos. Y no la cubriste. Fui yo y lo vi a la necesidad y dije, voy a trabajar sobre ese camino. Porque alguien lo tiene que hacer. ¿Qué hice yo? Me robé tu bendición. Ese trabajo, porque dice la palabra del Señor, que ha puesto buenas obras para que anduviésemos en ellas. Vos no la anduviste, yo te la robé. Yo te la robé. Era para vos. Pero el talento que hoy hiciste lo enterraste. Se lo lleva el que más produce. Y fíjense que la palabra charisma viene de charis. Charis significa gracia. La multiforme gracia de Dios. Entender este concepto de la gracia de Dios es tan compleja. Realmente les digo, es compleja. La gracia del Señor toma muchas formas. El apóstol Pablo decía, la gracia en mí. Yo no soy nada. Yo fui perseguidor de la iglesia. Yo estuve presente en la muerte de Esteban. En realidad soy tal vez el peor apóstol, el más pequeño. Pero la gracia en mí hace la diferencia. Por eso cuando nos vemos a nosotros mismos y decimos, no tenemos don, vos tenés que decir, si yo soy el más pequeño, el Señor puede mostrar más su gloria. Esa es la realidad. Cuando uno dice, soy el más inútil de todo, ahí puede el Señor obrar con más poder, con más fuerza. Porque finalmente llamó a pecadores, no a justos. Por eso la multiforme gracia de Dios se demuestra cuando nosotros nos entregamos en sus manos. Yo no me gusta leer, no importa. Y a mí, yo soy tímido, no importa. Yo nada. Porque no depende de vos. Es la gracia de Dios en nosotros. Hace la diferencia. Estos dones son capacidades sobrenaturales. ¿Por qué sobrenaturales? Porque no son innatas. No nacieron con nosotros. Nosotros tal vez somos un desastre, un cachivache, como el que está hablando hoy en esta noche. Pero la multiforme gracia de Dios puede hacer una diferencia si te dejas llevar de la mano de Dios.
puede hacer la diferencia, porque Dios todo lo puede. Al que es tímido lo puede hacer extrovertido. Al que le falta inteligencia le puede dar sabiduría. Simplemente tenemos que dejar que el Señor obre con nuestras vidas, porque Él tiene poder. Porque finalmente Él tiene un proyecto. ¿Por qué? Porque te dio un don. Te dio un don. Y ese don sirve. Y ese don tiene un propósito. Y el propósito el Señor solamente Él lo sabe. Y te va a ayudar a cumplir su propósito. Vos tal vez decís, yo no sé, déjalo al Señor obrar. Y vas a ver hasta dónde vas a llegar. Capacidades sobrenaturales por el Espíritu para edificar la iglesia. 1 Corintios 14:12. Y siempre dicen, ¿dónde empieza esto? 3 pasajes fundamentales de la palabra del Señor cuando uno habla de dones es la palabra en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. ¿Ustedes quieren estudiar dones? En esos 4 capítulos los van a encontrar todos los conceptos inherentes a los dones. Pero yo no quiero hablar de los dones. Quiero hablar de los dones complicados. Los dones que son contravertidos, que son para discusión, para diferencia, no bien entendidos, mal aplicados. Pero estos son los dones. Algunos lo sabemos. En Romanos 12, del 6 al 8, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, que sería repartir, presidir, misericordia. 1 Corintios 12, sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lengua. Y Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Un montón de dones. Y a veces no lo sabemos bien definir. Y a veces también nos confundimos. Yo les pregunto, porque de una vez yo estuve escuchando una reunión femenina, y mayormente acá hay muchas hermanas. Hablaron en una reunión femenina de los frutos del Espíritu. ¿Qué se acuerdan las hermanas de los frutos del Espíritu? Un fruto, y uno de los frutos es la fe. Pero fíjense que en la carta a los Corintios aparece la fe. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es un fruto o es un don? Un fruto. ¿La palabra del Señor se contradice? Ah. ¿Entendemos los dones? ¿Los entendemos? Cuando yo les digo, ¿qué es el don de la sabiduría? ¿Qué es el don de la ciencia? ¿Me lo pueden definir? Para poder despertar los dones, los tenemos que entender. No podemos despertar un don que no lo entendemos. Es imposible. Es como yo que vivo diciendo que voy a aprender a manejar el auto, pero nunca me siento a manejar. Es imposible. Tengo que entender, tengo que aprender, tengo que estudiar. Si no estudio, no aprendo, estamos muertos. Discúlpenme mi lenguaje así medio entremezclado para adultos y entremezclado para chicos. Pero esta es una realidad. Pero no les voy a dejar colgados el concepto. Se entienden de la mano el de ciencia y el de sabiduría. El de sabiduría es la aplicación, es un don de aplicación. Es como yo entiendo la palabra del Señor y cómo la aplico para ayudar a un hermano. Es sabiduría. Es el conocimiento puesto en práctica. Pero tiene que haber un conocimiento. Y a veces nosotros vemos hermanos con una capacidad, con un entendimiento, con una sabiduría impresionante. Entonces, ese don generalmente iba de la mano, el de conocimiento y el de ciencia. Pero hoy vamos a hablar de los dones conflictivos, pero en Romanos 12 dice que son dados según su gracia. Según su gracia, ¿qué significa esto? A vos te dio el evangelista
y a vos te dio el de maestros. Pero ¿por qué le dio el don a aquel y a mí me dio este don? Yo quería aquel don. Y se lo dio a él y yo lo quería. ¿Cómo es esto? Claro, pero el Señor es sabio, mucho más sabio que nosotros. Si a vos te dio ese don, hay una razón y un propósito. Confía en el Señor. Él sabe por qué. Vos tenés que ir por el sendero que te deja el Señor hasta adelante. Pero alguno me va a preguntar, ¿y cómo yo sé cuál es mi don? Trabajando, sirviendo. Yo puedo tener 2 personas que salen a la calle a evangelizar. ¿Todos hemos llamado a evangelizar? Uy, se quedan dudando, ¿eh? Ah, ahí está la ciencia, ahí está la sabiduría. Todos estamos llamados, dice el pasaje de Mateo 28 en la encomendación, pero hay unos que los hacen muy bien, mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque están respaldados por el don. Yo a veces presido, pero yo veo que algunos hermanos presiden mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque tiene el don. Pero entonces no tengo que presidir. No, tenés que presidir. ¿Puedo enseñar? Podés enseñar, pero hay hermanos que son especialistas en la enseñanza porque están respaldados por el don. Entonces, cuando yo voy buscando cuál es mi don, el Señor me lo va a mostrar en la excelencia. Esto lo sabes hacer mejor que los otros, porque ese es tu don. Y ahí está la respuesta de Dios. Vos lo hacés mejor que los otros. El Señor se muestra a través de vos en este tema mejor que cualquiera. Ese es el secreto de encontrar tu don. Pero ¿puedo encontrar mi don haciendo la plancha? ¿Durmiendo? ¿No haciendo nada? Enterrar la moneda. Enterrar la moneda. Eso al Señor no le agrada y no te va a bendecir. No tengo don. No es verdad. No entendés lo que dejó el Señor en su palabra. Yo tengo que esforzarme, hacer producir lo que el Señor me dio, y el Señor va a mostrar su bendición. La aprobación del Señor se ve en la bendición. A veces dicen, aquel hermano no es buen hermano, no tiene gran palabra. Interesante. Claro, pero 11 chicos hicieron profesión de fe. Olvídate. Olvídate, olvídate, olvídate. Vos tendrás una opinión, pero el Señor tiene la que vale. Había un hermano, y Horacio lo conoció en Antártida, que una vez estábamos en ronda, conversando de pasajes bíblicos y de libros, porque teníamos esa costumbre siempre al terminar las reuniones, y se acercó el hermano y dice, y estábamos hablando de los dones, dice, yo tengo el don de exhortación. Todos nos callamos, todos los jóvenes que estábamos ahí nos callamos en la ronda. Y el hermano habló un poco más y se retiró. Y todos nos miramos. ¿El hermano tiene el don de exhortación? No, cada vez que abre la boca terminamos todos peleados con el hermano, por la forma que lo dijo, de la manera que lo dijo, fuera de lugar, tal vez con Biblia y todo, pero nunca caía bien recibido el consejo del hermano, porque eso es exhortación, ¿no? Aconsejar. Entonces, él tenía el don. Venía otro hermano, ¿sí? Que este sí voy a decir el nombre, que era Norberto, y venía y te pegaba con la Biblia, te retaba, te apretaba las manos, que te dejaba como una morcilla en la mano, pero vos lo aceptabas al consejo. Lo aceptabas al consejo y tratabas de hacer lo que el hermano te decía porque sentías que venía de Dios. Entonces, no importa lo que nosotros creemos cuál es el don, la ratificación del don es a través de la bendición de Dios. Porque a veces creemos que tenemos algo que no tenemos. Y pensamos que esto es lo nuestro cuando no lo es. Por eso tenemos que aceptar tal vez lo que habla la iglesia. Cuando te dicen, bueno, vos vas a ser maestro y yo no sirvo para esto. Deja que los demás juzguen cuál es tu don. Ellos van a ver tu bendición, cómo el Señor te utiliza. Pero bueno,
Ya me estoy yendo, ¿no? Ya me fui. No nos confundamos esto. Don con fruto. Fruto en singular. Fruto en singular. ¿Qué implica eso? Como dice acá la hermana, uno solo. Los frutos tienen una diferencia, los dones. ¿Cuál es la diferencia? Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Está cerquita, está cerquita. Los frutos o el fruto, ¿lo tenemos todos? ¿Los dones los tenemos todos? Ah, ese es el quid de la cuestión. Todo esto los tenemos todos. Yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy con discernimiento de espíritu. Yo, no. Eso es vos, aquel, el otro, pero estos los tenemos todos. Un fruto. Los recibimos todos. Si vos decís, yo no tengo fe, si no tenés fe, olvídate, no sos creyente. No tengo amor. Si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. No, esto lo tenemos todos. Todos. Los dones, no todos. Vos tendrás alguno, uno o algunos, pero estos son todos. El cristiano tiene que tener este fruto del Espíritu. Es la gran diferencia. Los dones son individuales, el fruto es para todos. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno, ahora sí, me tengo que ir, porque ya se cumplió el tiempo. Y este sería el tema de esta noche. Los frutos. Y ahora los dones. Dones conflictivos. Dones conflictivos. Cuando yo me pongo a molestarlos a ustedes con el griego, es porque quiero ir al centro, al nudo de la situación. Vamos a ver por lo menos esta diapositiva, este flyer. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 10. ¿Alguien lo puede leer? Más bien rapidito. Más bien rapidito. 1 Corintios 13, del 8 al 10. Muy bien. Este pasaje es controversial. Se viene discutiendo más o menos desde 1920, 30. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, vieron que hoy nosotros somos poquitos y el mundo carismático, que para ustedes lo podemos, para que todos lo entendamos, pentecostal, ¿no es cierto? Pero en general tendríamos que llamar espiritualistas. Un mundo espiritualista dice que los dones que acaba de decir ahí no se van a acabar, ¿no? Hablar en lengua, profecía, no se va a acabar. Y un hermano dijo ahí, que va al Instituto Bíblico, dijo, son dones fundacionales. ¿Fundacionales de qué? De la iglesia. Muy bien. Quiere decir que son dones que existieron en el momento que se fundó la iglesia. Pero si nosotros nos vamos acá 3, 4 cuadras a otra asamblea, va a decir, todos estos dones son actuales. Es más, la chica que me decía que era inconverso, me va a decir, está perfecto hablar en lengua. Si no hablas en lengua, entonces quiere decir que no sos cristiano. Bueno, qué problema, ¿no? ¿Quién tendrá la razón? Pero yo remarqué un pedacito, dice en el versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto. ¿Qué es perfecto en este mundo? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo también. Ahí está la controversia. Muchos hermanos dicen, no, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando venga lo perfecto, entonces ahí sí van a cesar las lenguas. Ahí van a cesar tales cosas. Razonemos un poco, hermanos, porque se necesita discernir. Cuando venga el Señor, ¿va a servir el don de evangelista? ¿Y el don de maestro? ¿Y el don de presidir? ¿Eh? No. ¿Por qué no? ¿En el cielo voy a predicar?
¿En el cielo le voy a enseñar a alguien? ¿En el cielo voy a presidir alguna reunión? No. Entonces, ¿por qué algunos hermanos dicen que cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿no? Claro, acá el problema es saber un poco castellano. Cuando venga, no. Castellano de secundario. ¿Para qué se usa el artículo lo? Para las cosas. O digo lo Horacio. De última, el Horacio. Mal dicho, ¿no? Mal dicho. El Horacio. ¿Viste? Como los chicos, ¿viste? La Julie, ¿viste? Una cosa así. Pero cuando usamos el lo, es para una taza, para un banco, para una silla, no sé, algo, un objeto. Entonces ahí está hablando de un objeto, no el Señor. Y aparte, digamos, la Biblia, respetuosa, cuando habla del Señor, siempre utiliza adjetivos hiperlativos marcados en mayúscula, como diciendo estoy hablando de el Señor. Acá es lo perfecto. Y algunos hermanos que ya saben este concepto, ¿no es cierto? Porque no es nada nuevo lo que estoy diciendo yo, saben que está hablando de la palabra de Dios, porque es lo único que queda. Es la única cosa que queda perfecta fuera del Señor. Lo demás tiene imperfecciones en esta tierra. Entonces, cuando venga lo perfecto, ahí estamos hablando de la palabra del Señor. ¿La palabra del Señor siempre existió? El Señor Jesucristo fue crucificado y cuando se fueron al aposento, ¿llevaban una Biblia los discípulos del Señor? No. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrita. Es más, algunos eran analfabetos. Y entonces, la iglesia tuvo un tiempo, 300 años, más o menos, 300 años, que las enseñanzas se transmitían de boca en boca. Se transmitían de boca en boca. Por eso vamos a encontrar en muchas de las cartas del apóstol Pablo, decía, que el Señor me dé la posibilidad de ir a dejar bendiciones para ustedes, dejar enseñanzas para ustedes, que el Señor me permita llegar a ustedes. Y a veces, como en la despedida de Mileto en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, dice, no, esta es la última vez que me van a ver. Y los hermanos se lamentan, lloran, porque dicen, ya no vamos a poder escuchar del Señor, porque estas enseñanzas las transmitís vos. No había un libro, como hoy tenemos acá la palabra de Dios para poder recibir su enseñanza. 300 años hasta que empezó a aparecer las primeras cartas, y aparte las cartas cuando empezaron a aparecer y ser difundidas, decía el apóstol, que sea leída aquí en esta iglesia y que sea leída en las otras iglesias. Eran cartas circulares. Pero hubo un tiempo que lo perfecto iba a venir. Ahora, cuando yo quiero saber algo, voy, no sé, a la casa de Miguel y le pregunto, Miguel, tengo una duda. Como no tengo Biblia, te tengo que preguntar a vos. ¿Qué hago? Claro, pero ahora no estoy en el 300 años después que el Señor fue crucificado y resucitado. Ahora digo, ¿necesito? Sí, puedo necesitar un consejo, pero el consejo va a estar fundado en la palabra de Dios, acá. Cuando venga lo perfecto. Pero bueno, ya me tendría que bajar, pero eh, cuando venga lo perfecto, la palabra, aparte de la evidencia escritural, porque yo acabo de dar la evidencia escritural, el fundamento escritural por el cual yo te digo que hoy estos dones, como la lengua, no está vigente. Porque el don de lengua, que ya lo vamos a ver puntualmente, tiene muchos, si lo queremos ver como otros lo ven, tiene contradicciones con la Biblia a montones, a montones. Entonces, yo te digo que también tiene una evidencia temporal. Yo les digo, ¿cuántas veces se habló en lenguas en la palabra del Señor? ¿Eh?
Pentecostés capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Después, en la casa de Cornelio, ¿sí? El centurión. Y después, con los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Fíjense que a medida, porque yo ahí lo marqué, Pentecostés a los 50 días, la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Juan el Bautista en el capítulo 19. Pero después, que más o menos se corresponden en las cartas al 55, al 57 después de Cristo, del 57 al 59 después de Cristo, pero después empieza a haber un silencio. La carta de Segunda Pedro, que fue la última de Pedro, la última carta del apóstol Pablo, Segunda Timoteo, y Apocalipsis no hablan de lenguas. En la medida que fue avanzando el tiempo, ese don fue cayendo en desuso. En la palabra del Señor cada vez figura menos. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos pide fe. Fe. Porque es una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no ve y cree. Si yo veo a una persona que hace milagros, habla en ruso, en chino o en mandarín, y yo le creo, porque esta persona no sabe mandarín. Pero, ¿y mi fe? ¿Necesito fe? No, si estoy viendo milagros. Pero el Señor siempre ha buscado fe. Se lo ha dicho en el momento que su discípulo dijo, yo hasta que no toque acá los agujeros de los clavos y no toque el costado del Señor, yo no voy a creer. Ustedes me dicen que apareció acá el Señor resucitado, pero yo no lo creo. Y al poco tiempo apareció el Señor y dijo, tocá. Pero bienaventurado el varón que no ve y cree. La iglesia avanza por fe, no por vista. El Señor nos pide vista espiritual. Y lo vemos en ese cuadro temporal. Poco a poco, los dones que son visibles se van desapareciendo a lo largo de la palabra del Señor. Solamente, como dijo el hermano Marcos, son dones fundacionales. Pero bueno, el tiempo se va yendo y tendríamos que hablar un poco de este tema. Pero bueno, lo vamos a dejar para una mejor oportunidad. Son 4 los dones que a mí me gustaría haber hablado en esta noche: el de lenguas, el de sanidad, el de discernimiento de espíritu, el de profecía. Cada uno de ellos son dones sensuales, se les llama. Yo te veo. Si vos haces todas estas cosas, yo te veo. Y no necesito fe. Si vos de pronto decís una profecía y se cumple, te alabo. Y te empiezo a mirar como un Dios. Pero a veces cuando dicen, ha venido un profeta, ha dicho tal cosa, claro, apliquemos las cosas. En la antigüedad, al profeta que profetizaba y no se cumplía, lo apedreaban. Entonces, se cuidan las personas cuando dicen, bueno, profetizar lo que quieras, pero ¿te podemos apedrear después? Si no se cumple, y ya no les gusta la idea. Y lenguas, y así sucesivamente. Y uno de los tal vez más conflictivos, que es el discernimiento de espíritu, que fue también útil a la iglesia primitiva. Pero bueno, por amor al tiempo, lo vamos a dejar acá para una mejor ocasión y terminamos. Espero que a la hermana que le interesaba tanto le sea de beneficio, y no solo a ellos, sino a todos nosotros.